¿Bien? ¿Dormidos? ¿No? Bueno, primeramente, hay que felicitar a los papás. ¿Cuántos de aquí son papás? O padres, pues, varones. Ya son varios, ¿verdad? Y hay uno que ya viene, técnicamente ya es papá. Técnicamente, en unos meses ya va a ser oficial el asunto. Pero pues les quiero felicitar. Me felicito a mí también. Porque el Señor, pues por algo nos puso aquí en la tierra, ¿verdad? Y no es fácil. Es mucho trabajo. Y pues yo digo, como puso una señora ahí en donde vivo, todos los días deben de ser Día del Padre. Dice, pues sí, ¿no? Estaría bonito recibir regalos todos los días, que uno lo chiqueen todos los días, ¿no? Así es que les mando un abrazo a todos los papás y a los que no son papás también, porque pronto van a ser. Así es que no se hagan. Bueno, hoy me toca hablar a mí sobre un tema muy interesante que con el tiempo se ha un poco ignorado. No sé cuántos tienen más de 10 años en la iglesia, que vienen a la iglesia, levanten la mano. Pero levántenla, no les dé miedo. Como que la mitad, ¿verdad? Y de esa mitad, yo me acuerdo desde chico no se tocaba esto muy abundantemente, porque como que no se entendía el concepto. ¿De qué les estoy hablando? Les estoy hablando de que la gracia del Señor, la gracia de Dios, no es algo que viene después de la muerte de Jesús, no es un concepto que viene nada más exclusivo del Señor Jesús. Porque eso como que se tiende a ver de esa manera, ¿no? Es que el Señor Jesús nos trajo gracia y nos dio gracia y gracias, ¿verdad? No es algo que viene, un concepto que viene nada más en el Nuevo Testamento, como le llaman. Por eso es que a veces hay cierto desacuerdo con la manera en que titulan o en la manera en que clasifican la Biblia, ¿no? Antiguo, Nuevo Testamento, como si el antiguo ya es algo que no sirve o desechado o algo viejo, y el nuevo, este es el bueno. Ok, el otro ignórenlo, este es el bueno. Y a veces como que ese concepto está un poquito errado en la manera en que lo vemos. El concepto de antiguo era porque es antes de Jesús. El nuevo es después de Jesús. Simplemente se le dice al nuevo, se le dice el nuevo pacto. El pacto antiguo, el primero, y el nuevo. Esa es la traducción correcta. Pero nosotros vemos que desde el Antiguo Testamento podemos ver que existe ya el concepto de la gracia. No es como muchos piensan, Dios era un Dios, una deidad vengativa, ¿no? Que siempre andaba enojado. Porque así a veces nos lo cuentan, ¿verdad? O así lo ven muchas personas. Dios siempre estaba enojado en el Antiguo Testamento, siempre andaba dejando caer rayos y meteoros y juicio y destrucción, y mira lo que le pasó a la tierra con Noé, y mira lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, siempre andaba enojado, ¿verdad? Así como que así nos lo cuentan de chico. Yo me acuerdo de chico veíamos esas caricaturas que nos ponían en la iglesia, y siempre como que Dios estaba enojado en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque mandaba, va a destruir la tierra, y luego se arrepintió de destruirla, y siempre no, y luego Sodoma y Gomorra, y luego con Job, y veíamos todo este tipo de tragedias y pensábamos que Dios era así. No, en realidad eso se le llama justicia. Eso era la justicia de Dios, que también existe en el Nuevo Testamento. Podemos ver también cuando Ananías y Zafira se toman mienten con los diezmos, ¿no? Y ¿verdad? No, que no había justicia también ahí. Pero vamos a ver ahorita cómo describe la palabra, el mismo Antiguo Testamento, cómo describe que Dios es un Dios de gracia desde el principio. La palabra gracia en el original es chain, o Hein. Es una palabra del hebreo, significa gracia, favor, buena voluntad, bondad y agradable. Y tiene un significado muy
grande la palabra gracia, porque no nada más significa algo que te gusta o algo que tiene favor, sino es todo, es algo muy global. Vamos a leer Génesis 1:31. Y es desde el principio donde empezamos a ver nosotros el concepto de la gracia por parte de Dios. Dice, y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el sexto día, el día sexto. Pero podemos ver que dice, fue algo bueno, dice, he aquí que era bueno. En realidad, siendo más precisos, es extremadamente bueno o muy favorable. Porque como de traducir del antiguo hebreo a nuestro idioma, pues a veces se pierden ciertas cositas, o ciertas ideas o conceptos. Es como cuando quiere uno traducir algo del inglés al español, ¿no? Las canciones las traduce uno del inglés al español y ya no se oyen igual. La letra como que pierde un poquito de significado, igual aquí. Entonces por eso a veces vamos hacia el original, al hebreo, para entender lo que era el concepto desde su raíz. Y dice que era extremadamente bueno en gran manera. Era muy bueno lo que había creado Dios. O sea, era algo agradable a sus ojos. Por eso es que nosotros no podemos ver, o el ser humano, o ya sea el creyente o el no creyente, no puede ver a Dios como un Dios que estaba constantemente lleno de ira contra la tierra. Porque Él creó algo que para Él era bueno, era agradable a sus ojos, era algo que Él dijo, yo lo hice, es mío, es algo bueno, ¿verdad? O no. Como cuando hace un chiste aquí medio gacho, pero hay veces como cuando uno dice que llegan con un bebito, ¿no? Y que, mira mi bebé, ay, es curioso. ¿Verdad? Sí, nunca les ha tocado, así que como somos gachos a veces, ¿verdad? Pero, ay, está bonito. Pero para el papá es el bebé más hermoso. Nacen a veces con nariz o con la boquita y luego los vemos así reír, porque todos están deformes cuando nacen, ¿o no? Sí, salen con el chupón así, que le dicen el caputo, así cuando salen con cono en la cabeza, así, y salen hinchados con los ojos, y llega uno al hospital y, mi bebé, ay, está hermoso. Pues en un año ya se va a componer, ¿verdad? Pero bueno. Pero para el papá ya lo ve como que la cosa más hermosa del mundo. Hagan de cuenta algo parecido para Dios. Para Dios, cuando hizo la tierra, aparte de que Él la hizo, y lo que hace Dios siempre es bueno, pero en su propia creación Él está diciendo, esta es buena. Entonces de ninguna manera el Señor va a pensar que lo que Él hizo, dice, lo voy a hacer para pisotearlo o para tener un mal concepto de lo que he creado, sino que para el Señor todo lo que Él creó era bueno. Entonces nosotros vemos desde el inicio que traía algo de gracia. Sí, ok, volviendo a lo del bebito. Ay, es un bebito que nació con gracia. Es que tiene buena gracia. ¿Sí han visto eso? ¿Han oído ese concepto? Gracia, algo que tiene favor, algo que llama la atención y que nos gusta. De esa manera hizo Dios la creación. No la hizo, en ningún momento la hizo con la idea de que estaba enojado con ella. Génesis 1, 26 al 27. Nos regresamos un poquito. Estamos viendo como cuando hizo Señor al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando en plural, 3 en 1. O probablemente hasta más, no sabemos, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Desde que el momento que creó Dios al hombre, fíjense, creó el único ser en la tierra o viviente que tiene una imagen de Dios, somos los humanos, los seres humanos, el hombre y la mujer. Lo demás es creación para servirnos, para servir al hombre. Y para también mostrar el poder de Dios y la gloria, porque agarran y dicen los evolucionistas, ay, es que mira, salió desde una célula, se convirtió en un moco, y luego el moco sacó patas, y luego las patas, y luego el moco salió con cola y nadaba en o sea, sacan sus conclusiones y todo, y empiezan a decir, y de ahí llegó el hombre.
La Biblia dice lo contrario, dice Dios creó a las aves y todo, pero luego creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, desde el momento que Dios creó al hombre, así como también tenía gracia y era bueno ante sus ojos la tierra, el hombre y la mujer también eran buenos ante sus ojos y la tierra, porque somos nosotros un reflejo o una imagen de quien es Dios. ¿Ok? Desde el principio el concepto del hombre siempre ha sido que por eso es que el hombre no puede matar a otro, no puede cometer un homicidio. Se dice en fábula hebrea o judía que quien salva a un hombre salva a todo el mundo. No sé si conocen la historia de la lista de Schindler. ¿Sí la conocen? ¿Vieron la película? O el libro El Arca de Schindler se llama. Y se veneraba a este hombre, Schindler, Oscar Schindler, porque dice en el concepto judío hebreo es de que quien salva a un alma salva toda la tierra. ¿Por qué? Porque desde el principio se entiende que nosotros somos hechos a la imagen de Dios, somos creación de Dios, pero somos lo único que existe en la creación, que somos un reflejo, por decirle así, de Dios. Por lo tanto, Dios desde el principio nos vio ¿con qué? Con gracia, con favor, con buenos ojos, como decimos a veces. No, el Señor no nos creó para estar enojado con nosotros, a pesar de lo que digan muchos. A mí me acuerdo que así me enseñaban desde chico en la iglesia a veces. No, el Señor le trae su ira y que no. Y espérense, pues yo creo que trae su ira porque nosotros estamos pervirtiendo la imagen de Él. Al pecar estamos nosotros ya corrompiendo la imagen de Él, le estamos dando mala imagen a Él, no que porque esté enojado con nosotros. Entonces desde el principio nos creó Dios, dice la misma palabra que Dios sopló su aliento a Adán, al hombre, dice que le sopló en su nariz y que le dio el espíritu. Y el mismo rey David en sus salmos habla de algo similar, porque nosotros podemos ver que si leemos toda la Biblia, si hacemos un estudio de la palabra completa, nos damos cuenta que el rey David dice que era un hombre, dice la palabra, que era un hombre que estaba al corazón de Dios, que tenía el corazón de Dios, que era similar, o como decía, conforme, es que lo tengo en la cabeza en inglés, ya ven que no se traduce igual. Y entonces era conforme al corazón de Dios. Entonces nosotros podemos ver, si nosotros hacemos el estudio, dice que el Señor lo que busca es que regrese ese tabernáculo de David. ¿Sí se acuerdan que lo hemos visto? Porque lo que quiere el Señor del hombre es que tenga una relación íntima con Él, como lo tenía David. Por lo tanto, cuando David escribía los salmos les he dicho, tienen 3 propósitos. Uno es un canto, o la otra es una poesía. Profecía, son cantos, son profecías y son también enseñanzas, oraciones también, ese es el otro, son oraciones, profecía, canto, y ¿cuál fue el otro que les mencionaba? Una enseñanza. Entonces nosotros cuando leemos los salmos podemos ver, por ejemplo, en el Salmo 104:30. El mismo rey David cuando escribía, yo me ponía a analizar, bueno, si el rey David lo escribía y era como profético y el Señor le daba las palabras, entonces no era el rey David, era el Señor por medio del rey David, pero también contribuían los dos, como que era como cuando 2 personas escriben un libro, ¿no? Cada quien le pone de su pedacito, y yo los veo los salmos de esa manera. Dice así: envías tu son creados y renuevas la faz de la tierra. Envías tu espíritu, que es lo mismo que decía la palabra cuando creó al hombre, que le dio el espíritu. Él nos dio un pedacito de espíritu. Dice así también en Salmo 33:6, dice: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La boca también siendo que sale el espíritu. Salmo 148 del 1 al 5. Ese sí pónmelo. 148 del 1 al 5 dice: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas,
alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. O sea, el Señor creó todo por el aliento de su boca y todo es agradable a Él, por eso todo le alaba. El concepto de alabar y adorar es un concepto de gracia, no es un concepto de temor. Porque nosotros no debemos de ver al Señor con miedo. Así como lo veían, ¿han visto las películas o los cuentos cuando los aztecas, ¿no? que iban a sacrificar con miedo, ¿no? Que llegaba el hombre blanco y hasta con miedo les daba miedo el hombre blanco a unos, porque decían que el hombre blanco era Dios, que era Quetzalcóatl, ¿no? Decían que era una deidad. Veían al hombre blanco y les daba miedo. Entonces veían a los dioses, muchas de las culturas, tanto americanas como asiáticas y del Medio Oriente, veían a las deidades como con temor. Y veían, es que tengo que sacrificar porque si no me cae un rayo. O tengo que hacer esto porque si no, no llueve y no voy a tener comida. Y tengo que, no sé, ahorita en el catolicismo tengo que caminar de rodillas hasta la capilla porque si no Dios no me va a perdonar. Y tengo que hacer penitencia, ¿verdad? Ven a veces a Dios como un Dios que está enojado y que reclama de nosotros servidumbre y que todo tipo de sacrificio físico y de todo tipo para que nosotros lo agrademos. Pero en ningún momento nos creó Dios de esa manera. El alabar al Señor es el propósito de nosotros estar ahorita aquí en este momento en esta tierra. Así como dice el mismo salmista, y también son palabras del Señor, alábenle todos. El alabar viene porque tenemos nosotros una gracia que nos está dando Dios. No nos está regañando. A nosotros no vamos a alabar a alguien que nos está regañando, ¿verdad? Estás mal, eres un inútil. Alabado sea Señor. Sí, pero no sé que hay una patada en la boca y nos va a traer así. No nos trae así, no nos trata así. A nosotros nos corrige, pero no nos trata así. Porque ese no es el concepto de Dios. Él nos creó y creó toda la tierra, la creación, el universo, para mostrar su poder y para que nosotros lo conozcamos y lo alabemos. Es nuestro regalo. Me acuerdo de chico le preguntaba a mi papá, porque dice la palabra que todo lo vamos a heredar. Le digo, ¿para qué habrá hecho tantas estrellas, tantos planetas, tanto? ¿Nunca se ha puesto a pensar eso? ¿Para qué habrá hecho tanto? Es virtualmente infinito. Unos dicen que tiene final, otros dicen que no. Ya la verdad no sé, no he ido hasta allá. Pero dije, bueno, si hizo miles de millones a la quién sabe cuánta potencia de galaxias que tienen ahí en sí sistemas, y esas galaxias son galaxias dentro de otras, por decirle así, galaxias y etcétera, etcétera. ¿Para qué hizo tanto? Nunca lo han puesto a pensar. Y me decía mi papá de chico, porque es nuestra herencia, es un regalo. En realidad es nuestro regalo. ¿Cuántos no se maravillan al voltear a ver las estrellas? ¿Verdad? Hasta que sacan el telescopio, mira qué suave. El otro día pusieron ahí una foto de que tomó la NASA de una nébula que le llaman la mano de Dios. ¿Sí la han visto? Se parece una mano. Es una como nébula que parece que está haciendo así una mano, y es clarito, es una mano. Entonces dije, bueno, imagínense, nos está diciendo como hola. Hola. Y si estuviera así, pues ya estuviéramos en problemas, ¿no? Porque, ahora sí. Es hippie, van a decir, ¿no? Pero nos está haciendo así. Y entonces yo lo veo y veía y dice, mira, hasta en las nébulas se ve que el Señor hasta nos está saludando, porque no está enojado con el hombre, sino que está buscando la relación entre el hombre y Él. Vean lo que dice Génesis 2:7. Y podemos ver
muy claro aquí lo que hizo respecto a la creación. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida. ¿Quién da la vida? Nada más el Señor, nadie más. Cuando nos creó a su imagen, nos sopló aliento de vida. Dicen unos que nos dio su espíritu también. Job 32:8 habla sobre ese mismo espíritu de que Dios nos dio. Dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No sé si alguna vez se han aventado una lectura del libro de Job. ¿La han leído? Si se ponen a leerlo, no me acuerdo, en el capítulo 30 creo más o menos, ahí el Señor inventó el celular. Yo lo estaba leyendo y dije: ¡oh, mira el celular! Creo que es el capítulo 30. Y le reclama, porque Job le está reclamando al Señor, haciendo un reclamo, y le dice el Señor: ¿acaso tú sabes cómo mandar señales? Casi le dice, de un aparato a otro y que te contesten del otro lado. Así yo dije: oh, me imagino, le estoy hablando de los celulares. De ahí salieron el invento de los celulares, y habla de energía y habla de todo tipo de cosas, ¿no? Y entonces dije: bueno, ya como que si el Señor le está diciendo a Job estas cosas, háganle caso aquí también. Dice: el espíritu, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. El espíritu del Señor, el Señor nos dio su espíritu también para darnos vida. También viene en el 33:4 de mismo Job 33:4, versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Sigue diciéndonos ahí Job que nosotros somos creación de Dios. Nadie le da a uno vida si uno tiene gracia. Volvemos a lo mismo. La gracia del Señor, el favor de Dios viene al hombre porque somos creación de Él, somos hechos a su imagen, no porque esté enojado con nosotros nos va a decir: ten, te voy a dar vida y estoy enojado. Zacarías 12:1 dice así también. Dice: profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. El espíritu del hombre dentro de él ha dicho. Nos está diciendo Zacarías. Y de ahí viene toda una profecía sobre Jesús también. O sea, el profeta por medio el Señor por medio del profeta nos está diciendo: yo soy el que les dio el espíritu. El espíritu del hombre. Y 1 Corintios 2, versículos 9 al 11. Ya en el Nuevo Testamento, para que vean que no nada más es Antiguo Testamento. Pero se pueden dar cuenta, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, el hombre tiene espíritu que fue dado por Dios. Y nos está diciendo aquí, Pablo dice: así como tu espíritu conoce lo más íntimo tuyo, el Espíritu de Dios conoce lo más íntimo de Dios, y es el que nos lo revela. Esos son los que nos tiene preparado. Entonces nosotros no podemos ver a un Dios en el Antiguo Testamento que está lleno de ira y coraje contra el ser humano, porque lo creó, y dice: y tuvo gracia, tuvo favor, nos amó desde el principio. Inclusive Juan 3:16 es el resumen de eso. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, nos lo está diciendo desde el principio. El propósito de Dios de enviar a Jesús es porque nos amaba desde el principio y tenía gracia. Porque si no, imagínense, yo me acuerdo de chiquito les preguntaba: oye, pero pues si ninguno de los del Antiguo Testamento creía en Jesús, ¿qué les pasó? ¿Se fueron todos al infierno? ¿Nunca se preguntaron eso? Y dije: no, pues yo me quedaba con esa medio perplejo de chico. Me quedaba así, bueno, entonces estaba el Señor enojado y preparando todo para los que después de que venga el Señor Jesús ya sean salvos. ¿Y los demás qué pasó?
Igual con la mujer. El Génesis 2, 18 al 23. Primero dicen, bueno, creó primero al hombre. Y ya ven los que les dije la vez pasada, con el Día de las Madres, ¿no? Dicen por ahí que Dios creó primero al hombre y luego se tardó con la mujer porque estaba pensando todas las cualidades que le iba a poner. Así dicen. Pero miren lo que hizo el Señor. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Para todas las varonas. Porque viene la mujer de la costilla del hombre. También teniendo gracia ante Dios. No estaba enojado. Inclusive mi mamá muchas veces dice, cuando critican, no, que si una mujer puede predicar o no. Pues en el Antiguo Testamento casi 50 y 50 eran hechos heroicos de la mujer y del hombre. La mujer es igual de importante ante los ojos de Dios que el hombre. La creó de esa manera, saliendo de la imagen de hombre, creó a la mujer. Y dice ahora es carne de mi carne, y dice y hueso de mis huesos. Siendo parejo, no teniendo ninguna importancia o menor importancia que el hombre. Simplemente diferentes características. Salmo 8 del 1 al 6. Habla muy claro de lo que está, lo que es la verdad divina del hombre. Salmo 8 dice, oh Jehová nuestro, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Y ahí nos deja ahí como que pensando, ¿no? El salmista dice, bueno, hiciste todo y eres el creador y todo, y haces al hombre menor que los ángeles, sin embargo le das más autoridad. Menor en el sentido de que pues nosotros no podemos aparecernos y desaparecernos y hacer todo lo que hacen los ángeles, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido es en el que está hablando, en que todavía no tenemos esas características angelicales, de que podemos nosotros aparecernos a quien sea y hablar cualquier idioma. En cuestión de poder y habilidad. Pero dice, ¿quién eres el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Acaso estaba el Señor molesto? No, le dice el salmista, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Siendo nosotros creación de Dios, en todo momento el Señor tenía favor hacia nosotros, porque dice, bueno, si yo soy así menor que los ángeles y por los ángeles tú los castigaste, los enviaste al infierno, los que te traicionaron, por decir, agregándole un poquito ahí. Y luego dice, ¿y qué es el hombre? Y luego le diste poder y autoridad sobre todo lo que tú creaste. El Señor no en ningún momento estaba molesto con nosotros. Al contrario, lo que quería era salvarnos, porque ese mismo concepto de que lo coronó de gloria y de honra, etcétera, al hombre, era el motivo por la cual envió a Jesús. Porque quería redimir a la misma creación. No mandó para redimir animales o bestias, etcétera, para el hombre. Porque desde el principio la gracia de Dios estaba hacia nosotros.
Eso me llama la atención, dice, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. Toda esta creación, les digo, está hecha para servir al hombre. Por eso cuando de chico les preguntaba, ¿para qué hizo tantas estrellas y tantos? Pues para nosotros. El hombre con su propio poder apenas ha alcanzado a llegar a la luna, y hay unos que dicen que ni llegaron, porque mi papá es de los que dice que nunca llegaron el hombre a la luna. Y ya he visto los videos, la evidencia, y pues como que sí convence, ¿no? Porque hasta ver los cablecitos. Pero bueno, dije, será esa interferencia del video, no sé qué, pero todavía nos falta. Y dice, toda la creación lo dejó a nosotros. No estamos nosotros aquí para servir a la creación, sino para que la creación sirva al hombre. ¿Ok? ¿Sí quedó ese concepto claro? Porque a veces nos enseñan esa falsa humildad de que, sí, no, sí, lo que el Señor diga. Tengo hambre, pero pues si el Señor me quiere dar de comer, que un día me deje. Sí. Señor, ¿puedo agarrar de esa manzana que está ahí en el valle? Si nos dio, dice la palabra misma que nos dio toda autoridad sobre toda la creación, ¿para qué estamos pidiendo permiso si ya nos la dejó? Oye, yo no creo que eso sea lo correcto, ¿no? Por eso, inclusive cuando el hombre pecó, cuando Adán y Eva cayeron, se dieron la autoridad al pecado, a Satanás, y eso es lo que el Señor Jesús vino a restaurar, a recuperar eso, decir, no, Señor, eso te lo dieron, pero venga de regreso, porque eso no te corresponde. Eso lo hizo la creación toda la hizo para el hombre, para los seres humanos, porque desde el principio el Señor amaba lo que creó, no estaba molesto con él. Lo que sí sucedió es que Adán y Eva lo dieron, por decir, las escrituras, le pasaron las escrituras a alguien más cuando desobedecieron. Y fíjense que desde el momento en que fue creado Adán y Eva fueron creados bajo el concepto de la gracia. Últimamente, en los últimos años, se habla mucho sobre el sábado, ¿verdad? O lo que en hebreo se dice el Shabbat, el sábado. Yo le digo el sábado, porque yo hablo en español, y Shabbat a veces, pero el sábado. Y nosotros vemos el sábado, hemos visto últimamente el sábado como algo que estamos recuperando, retomando, algo que el Señor desde el principio nos dio, desde la creación. No es algo que viene de la ley. En la ley está recalcada la importancia del sábado, pero no es algo que viene de un concepto que inició en la ley. Nosotros podemos leer Génesis 2, versículos 2 y 3, y nos habla ahí sobre el sábado. Dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. El siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová hizo la tierra y los cielos. Te brincaste al 4, el 3. Sí, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y bendijo Dios el día séptimo. Dice que trabajó hasta el sexto día y al principio del séptimo día paró y reposó. Eso es gracia. El darnos reposo es gracia. ¿Cuándo han visto que un esclavo le den descanso? O que se conozca, al esclavo ¿cómo lo traían? Lo dejaban recuperarse un poquito ahí porque si no se les moría trabajando, pero no. Ellos lo que querían, los que traían a los esclavos era exprimirles. Así traían al pueblo hebreo los egipcios durante 400 años. Los traían como esclavos y les exprimían cada gota de sudor que podían. Pero el Señor dice, cuando hizo la creación, dice, la santificó el sábado para el hombre. El mismo Señor Jesús dice en Marcos 2, 27 y 28, cuando nos dio a nosotros el sábado, nos los dio para descansar y lo bendijo, en este día descansas. El otro día le comentaba a mi papá, estaba viendo yo videos a mí me gusta ver muchos videos de un brother que ya murió, se llama Jim Rohn. Casi nadie lo conoce, probablemente Alberto y Luis o probablemente Armando lo conocen. Jim Rohn es un brother que ya murió, pero él se dedicaba a ayudar a la gente a mejorar su vida familiar, económica, etcétera. Daba conferencias
y siempre hablaba de la Biblia. Dice, porque todo lo que nosotros necesitamos para vivir bien y a tener buena vida es leer la Biblia. Entonces decía él que vio un estudio sobre cómo cuando hacían estudios sobre los días de trabajo, dice, la gente que trabaja 5 días y descansa 2 es improductiva, no produce casi igual. La gente que trabaja 7 días y nunca descansa tampoco, eventualmente se agota. La gente que trabaja 7 días y descansa 1, o sea 8, tampoco es productiva. Lo ideal, y los estudios lo demuestran científicos, es que debes de trabajar 6 y descansar 1. Y le decía, eso es para los flojos, no crean que van a trabajar 4 días, descansar 3, y los trabajólicos no crean que tienen que estar metidos todo el día en la oficina, les decía. Hay un balance. Y dice, y eso viene desde el principio en la Biblia. Y lo daba en sus conferencias, yo lo veía, sí es cierto, pues es que mira, hasta está confirmando lo que dice en la palabra y todo, ya lo decía desde hace muchos años. No es algo que nosotros podemos decir, es que el Señor lo hizo y es un concepto, hay que tomarlo en su sentido espiritual. Porque así a veces lo vemos, ¿no? Es que tiene un propósito espiritual. A mí me decía un amigo que tengo que es judío, dice, el problema con los cristianos es que todo lo espiritualizan. Todo lo espiritualizan, nada tiene sentido natural, físico, todo es espiritualizado. Sí, no matarás, no, sí, pero van y traicionan a medio mundo, pero es que es un concepto espiritual, no es un concepto físico. Dice, ese es el problema que veo yo con los cristianos, todo lo espiritualizan y nada tiene sentido real. Igual el sábado, mira, es que el sábado entiende el concepto del sábado. No, el sábado nos los dio para que descansen y descansemos y punto, y por eso lo bendijo. Él no bendijo espiritualmente un concepto, ¿o sí? Voy a bendecir el concepto del sábado espiritualmente, dijo el Señor. No, dijo, Él hizo físico para que reposáramos. Dice el Señor Jesús, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. O sea, el Señor Jesús también era Señor del día del reposo. Sus seguidores también tienen que respetar el día del reposo. Así como desde el principio lo hacían Adán y Eva. Estoy seguro que Adán y Eva trabajaban 6 días y descansaban el séptimo. Aunque dicen algunos que eran como el hombre biónico, ¿no? Decían, es que como no tenían pecados, no se cansaban. No, yo estoy seguro que sí se cansaban porque los hizo físicos. Porque desde el principio cuando los creó les dijo que se reprodujeran. Entonces quiere decir que tenían actividad física. No eran angelitos que estaban flotando en el Edén, como muchas veces lo vemos, ¿no? Tenían actividad física, tenían necesidades físicas de comer, dormía. Cuando el Señor dice, trajo un sueño profundo sobre Adán, lo durmió físicamente. De igual manera, bendijo el sábado físicamente. Porque si bendijo el Señor físicamente, si bendijo el sábado físico, quiere decir que el Señor nos está dando un descanso. El descanso es un concepto de gracia. Lo mismo que les decía, a los esclavos no les daban descanso, los hacían trabajar todos los días. Pero cuando uno conoce el concepto de la gracia, se da cuenta que el Señor lo que quiere de nosotros es todo lo bueno. Nos dijo, enseñoréense de la tierra, es suya, trabájenla, multiplíquense, pero también descansen. No es el Señor lo que está dando un regaño o nos está queriendo tener como esclavos ahí en todo momento. Pero el problema es que el hombre con el tiempo empezó a desechar o deshacerse de ese exceso de gracia. Inclusive en el Nuevo Testamento lo dice Pablo, han convertido la gracia en libertinaje. Y eso es lo que ahorita hace el cristiano moderno. La gracia la llevó al libertinaje. Si nosotros leemos la ley o la instrucción de Dios, lo que le llaman la Torá, y el resto de la Biblia también, no nada más esa, nos damos cuenta que hay características o que debemos de tener. Hay cosas que podemos y no podemos hacer. Pero hoy en día, el hombre dice, bueno, estamos bajo la gracia, podemos hacer lo que querramos. Y dice Pablo, no, han convertido la gracia en libertinaje. No irnos al extremo.
porque también el Señor, había unos que corregía en el Antiguo Testamento porque tomaban esa gracia que les daba y le llevaban. Por eso el concepto de la gracia no es algo del Nuevo Testamento, es algo del Antiguo. Lo que vino el Señor Jesús a hacer es cimentar ese concepto y que se entienda. Pero desde el principio el Señor hizo a la creación con el concepto de la gracia. Marcos 7, 21 al 23. Dice aquí todo lo que le sucedió al hombre. Marcos 7 del 21 al 23. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, del hombre salen todas esas cosas y lo contaminan. Pero ahorita dicen, estamos en gracia y no hay bronca, no hay problema. Inclusive no iba yo a dar esta predicación hoy. Me la mandó mi mamá y cuando la estaba leyendo dije, primero voy a dar esta porque la que iba a dar le sirve como segunda parte. No estaban relacionadas, o sea, yo no la relacioné. La mía yo la saqué y esta me la mandó mi mamá. Y dije, mira, como que la mía, mejor voy a dar esta primero. Porque la siguiente que voy a dar se trata precisamente de todo eso. Porque ya ven que nos están últimamente diciendo durante los prepárense para el rapto. Y dije, bueno, pues ¿qué? Tengo que empacar maletas. ¿Cuáles maletas? Dicen que todo se va a quedar. ¿No se han preguntado ustedes eso? ¿Qué es prepararse para el rapto? Pues santificar, bueno, pues, y saber cómo te santificas. ¿Vas con el cura que te persine? ¿Cómo se santifica uno? Y estaba leyendo precisamente, haciendo el estudio y dan de cuenta que prepararse para el rapto es todo lo contrario a lo que está diciendo ahí el Señor Jesús que hace el hombre. Y el apóstol Pedro nos lo dice, nos lo pone clarito, nada más que a veces no lo leemos con esos ojos. Pero dice, cuando el hombre entregó las llaves de la creación y cayó en el pecado, dice el Señor Jesús, esto le pasó. Porque nos dio también la gracia, significa que nos da la libertad de nosotros escoger qué queremos y qué no queremos hacer. Sí, Él nos dio la libertad, se le llama libre albedrío. El libre albedrío es gracia. El libre albedrío no es es algo que nosotros no lo vemos a veces como que me dejó hacer lo que quiera y qué buena porque no me tiene de robot. Sí, pero eso significa gracia. Porque el Señor no nos tiene amarrados diciéndonos o no nos hizo programados para que lo sirviéramos de cierta manera y siempre estemos así. La capacidad de nosotros decidir si hacemos o no hacemos se le llama gracia. Y podemos ver nosotros ejemplos de muchos de los patriarcas y muchos en el Antiguo Testamento cómo hallaron gracia. El primero de los que halló gracia o de los que más notable era la gracia del Señor era Noé. ¿Sí conocen la historia de Noé? Yo creo que todos, hasta los ateos la conocen, ¿no? Y más cuando salió la película aquella que salió que estaba medio torcida. Pero vemos Génesis 6 versículos 8 al 9, cómo Dios hablaba con Noé y el concepto que tenía el Señor de Noé. Mire, dice, pero Noé halló ¿qué? Gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Desde el principio, como era justo, Noé dice el Señor que halló gracia. Y la gracia, o sea, el favor de Dios era por ser perfecto en sus generaciones. O sea, que era un hombre que sí seguía o vivía bajo los conceptos o los preceptos que Dios tenía del hombre. Recuerden, el hombre fue creado a la imagen de Dios. Entonces, si el hombre vive de acuerdo a la imagen de Dios, ese halla gracia ante Dios. Lo que hace el sacrificio del Señor es que nos limpia de pecados, pero una vez limpios, si nosotros seguimos actuando bajo lo que decía el Señor Jesús en los anteriores, quiere decir que nosotros nunca le creímos. Pero dice aquí, Noé halló gracia porque vivía justo, era justo. Entonces el hombre desde el principio venía viviendo
O Noé era un ejemplo desde el inicio de la gracia de Dios. No la gracia que nosotros conocemos a partir del Nuevo Testamento. Dice 2 de Pedro 2:5, habla precisamente de Noé. 2 de Pedro 2:5. Dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia, ¿qué significa? Predicador. ¿Sí se acuerdan que dice la Biblia que durante 100 años Noé estuvo predicándole a la gente y se burlaban de él, etcétera? ¿Sí se acuerdan, verdad? Dice predicador de justicia, pregonero de justicia. Guardó a Noé porque predicaba la justicia. Era una persona que tenía gracia ante Dios. Génesis 6:22 dice, Noé hizo así conforme a todo lo que Dios le ordenó, así él hizo. ¿Cómo tenía gracia? Porque obedecía. Génesis, que ahí dice en Génesis 6:22. Dice, ¿por qué Noé tenía gracia ante Dios? Pues porque él dice que hizo lo que el Señor le decía. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. También Génesis 7:5. Cuando daba las órdenes, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Cómo podemos obtener gracia? Esa gracia que viene desde el Antiguo Testamento, obedeciendo. No necesariamente la obtenemos porque estamos bonitos o feos o lo que sea. El Señor la tiene para nosotros, el problema es que no obedecemos. Por eso Adán y Eva fueron expulsados del Edén, por desobediencia. No porque comieron de un fruto. O sea, el fruto fue simplemente el acto de desobediencia. Pero no creo que el Señor dijo, voy a ponerles este fruto porque quiero que lo coman, para que este es el que los va a comer, este es el fruto, todos son buenos, este es el fruto malo. No lo hizo de esa manera, simplemente les dijo, no coman. ¿Por qué motivo? No sabemos, pero aunque si haya dicho que era una manzana, no comas pues una manzana. Si hubiera dicho que eran uvas, no es que fueran malas las manzanas o las uvas, le dijo, no comas de este, punto. Desobedecieron y eso fue el problema. Pero cuando ya había caído el hombre, Noé, yo me lo imagino a Noé siendo una persona que decía, Señor, a ver, ¿qué estoy haciendo mal? Yo me acuerdo de sería como tatarabuelo, Adán. Creo que era la 7ª generación, ¿verdad? De Adán, sería por tatarabuelo o algo así. Que me contaba, porque vivían un montón de años, que me contaba que pasaba esto, que era así, era ya. Y yo lo visualizo a Noé buscando ser como Adán era antes de que cayera. Cómo buscaba a Dios, cómo lo obedecía, cómo hacía todo lo que le ordenaba. Entonces el Señor decía, vas a construir un arca, ok. Vas a hacer, ok. Así como los niños, ¿no? Cuando el niño obedece, que haya gracia ante los ojos de los papás. Cuando es bien terco y desobedece, cómo tan ganas de que pudiera darle la vuelta a la cabeza unas 4 veces, ¿no? Híjole, ¿verdad? Los que son papás sí me entienden. Y luego más cuando cuando son de esos días de que todo el día andan igual, ¿verdad? Cuando obedece uno, haya gracia. Abraham halló gracia. Todos conocen la historia de Abraham. Dice Santiago 2:23. Santiago 2:23, ¿qué dice sobre Abraham? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué hizo Abraham para ser llamado hijo de Dios, amigo de Dios? Le creyó. Cuando le crees, obedeces, ¿no? Yo me los imagino así. El otro día estaba viendo un brother en el YouTube. Dice, allá arriba en el cielo nos están esperando Adán, Noé, Abraham, Pablo, Pedro, todos ellos. Porque ellos no van a vivir lo que nosotros estamos viviendo. Si estamos en los últimos tiempos, ellos no van a vivir todo eso. Entonces dice, lo más seguro es que van a llegar a preguntarnos, ¿cómo estuvo eso? A ver, todos curiosos, dice. Pues yo también voy a estar curioso, a ver, ¿qué hiciste tú? ¿De qué tamaño estaba el arca? A ver, cuéntame, ¿cómo le hiciste? ¿No te cansabas? Porque nosotros los vemos a ellos así como los grandes héroes, pero también dicen, también ellos van a ver a muchos de nosotros de esa manera. ¿Cómo le hiciste? No, en mis tiempos era nada más estarte cuidando de que no llegaran los lobos y los osos.
En tu tiempo era cuidarte de los semáforos, de los que se pasaban los altos, de los chismosos de la oficina, de que no te pagaba bien el jefe. O sea, ellos van a decir eso, ¿ah? Ustedes la tenían más difícil. Probablemente. Porque inclusive dice la misma Biblia, dice Daniel, que la ciencia avanzará. Entonces con más conocimiento es más responsabilidad. Génesis 12 del 1 al 3 dice, cuando le hablaba el Señor a Abraham, le decía, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero ¿qué hizo Abraham? Le obedeció y salió. Y gracias a un acto de obediencia tenemos este micrófono ahorita. Tenemos este teclado, tenemos muchas cosas, porque mucha de la tecnología de hoy en día, la ciencia, pues está saliendo de la nación de Israel. Y se lo mandó a una tierra, dice, ahí te voy a mandar y de ahí van a ser benditas todas las familias de la tierra o todas las naciones de la tierra. Un acto de obediencia, y eso trajo gracia. Por eso cuando dice Santiago o en Jacobo, cuando escribe esa carta, dice, entonces Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Vuelve a lo mismo de que les mencionaba yo hace ratito, de la siguiente predicación. Porque cuando nos dicen, tenemos que nosotros estar preparados para el rapto. Y yo lo oía y pues ¿qué tanto tengo que hacer? Pues es algo del cual no sé cuándo va a suceder y no tengo control sobre él. Entonces, ¿cómo me preparo? Me acuerdo de chiquito me decían, porque de chico te enseñan en que todos se van. Todo el que cree se va. Ok. Pues uno se dice, y salen, inclusive había allá en la cocina, creo que había un cuadro, no sé si lo quitaron o no, donde estaba un camión estrellado, así, un avión en flamas, así, y una ambulancia que chocó, y un edificio quemándose y todo, y puros saliendo volando la gente, ¿no? Todos saliendo volando, y decía, ¿a poco entonces pues no va a estar nadie? Pues ahí en la foto todos se van. ¿Verdad? Pero no es así, porque el mismo Señor Jesús dice, no todo el que dijere Señor, Señor, y unos van a decir, pero ¿qué no profeticé y qué no hice eso? Y entonces no es nada más creer. Por eso dice, o no nada más hablarlo y decir que lo creo, sino hacerlo. Por eso dice en Abraham, dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Le creyó e hizo. Pero el concepto de la gracia estaba ahí presente. Creyó e hizo y le fue contado por justicia. Eso lo hizo que mereciera el premio. No nada más dice yo creo, sí. Pues hasta todos creen. Los musulmanes creen en Jesús. No sé si sabían eso. Los musulmanes creen en Jesús, Dicen que es otro profeta. No es el Hijo de Dios, es otro profeta nada más. Que ahí está medio raro, porque ellos dicen, era un profeta de Alá. Ok. Entonces si ese profeta, y luego les preguntas, ¿y lo veneran y todo? Sí, era un profeta, era como Mahoma. Ok, entonces este profeta decía que él era Dios. No era Dios. Entonces si él decía que era Dios y no era Dios, según tú, estaba de mentiroso, entonces ¿cómo es profeta? Y si sí es profeta, entonces si él decía que él era Dios, entonces Mahoma y todos ellos están equivocados. Y ahí los dejas mareados un rato cuando les preguntas eso. Pero ellos también creen en Jesús. Entonces no nada más porque digan yo creo, sino porque seguimos las ordenanzas del Señor. Lot, ¿conocen a Lot? Lot, el sobrino de Abraham. Dice Génesis 19 del 17 al 20 habla también de la historia de Lot. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia
en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. No es ella pequeña, y salvaré mi vida. Historia de Lot es muy similar a la historia de los últimos tiempos, de cómo hay aquellos que viven o viven en justicia, obedeciendo a Dios, y llegaban los ángeles y los sacaban. Y dice Lot: yo he hallado gracia. Aquel que halló gracia fue sacado de la ciudad a ser salvo, o a salirse de lo que era un castigo. Inclusive la esposa de Lot fue la que miró para atrás, ¿sí se acuerdan? Dijo: no, espérame, déjame ver qué me estoy perdiendo, y ¡pum!, se convirtió en una estatua de sal. Dijo: no, sabes que no, porque ella estaba haciendo desobediencia. ¿Qué me estoy perdiendo? Sí conocen la historia está muy interesante, todo lo que le pasa a Lot cuando llegan ahí a sacarlo los ángeles, y todo lo que estaba pasando. Mientras allá estaba el Señor cenando con Abraham, los ángeles acá estaban sacando a Lot, y estaba pasando toda la historia, y todo lo que le querían hacer los cochinos ahí de Sodoma y Gomorra, los ángeles, y fue toda una novela ahí. Está buena para una película, en vez de que hayan hecho la de Noé también. Esta estaría buena la historia, ¿no? Pero agarraba, dice la palabra que Lot hallaba gracia entre los ojos de Dios, inclusive a tal grado que las hijas y los yernos se los llevó también. Dice: mis hijas también, vénganse mis hijas también, porque halló la gracia. Eso de la gracia, de que es nada más algo del Nuevo Testamento, vuelvo a recalcar, eso no es totalmente cierto. El Nuevo Testamento lo que hace es que nos enseña cómo vivir en la gracia, que ya viene desde el Antiguo. Porque nosotros vemos gracia, pues ¿cómo le hago yo para vivir así? El Antiguo no me lo dice, el Antiguo me da la ley, pero no me dice yo cómo vivir en la gracia que tenía el Señor, o que me daba el Señor. La ley ya me la empezó a dar. Moisés mismo, el que escribió estas historias, dice así en Éxodo 33, 12 y 13. Éxodo 33, 12. Bueno, así, ahí está. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. O sea, Moisés halló gracia en los ojos de Dios. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Le dice hallé gracia en tus ojos, tú que me conoces. Y dice: muéstrame tu camino para que yo te conozca a ti, y hallé gracia otra vez. El ejemplo de gracia era Moisés en ese sentido. Era un hombre bueno que el Señor dice: yo lo conozco, este es un hombre que, por decir, sigue mis ideales, mis mandamientos, porque Él es el que los va a escribir. Y ya traía, ya tenía esa vida, a pesar de que era un desastre, porque tuvo que huir, y porque mató a un soldado, y tuvo que huir 40 años. A mi edad, hagan de cuenta que a mi edad huye y regresa a la edad de... ¿Quién tiene 80 aquí? Nadie, ¿verdad? No, pues tómense sus vitaminas, porque no llegan a los 80. Pero hagan de cuenta que sale a mi edad y regresa ya de 80. Entonces ya, a pesar de que fue un desastre su vida, vivió como rey y todo, y luego de repente es un asesino y todo, y el Señor dice: halló gracia entre él y él. Yo lo veo como que el Señor ya conoce lo que va a hacer, por eso ya conoce cómo eres, en ese sentido. Siempre lo veía yo de esa manera. Entonces dice: ok, ya tengo gracia en tus ojos, pero muéstrame tus caminos para que tenga más gracia. ¿Sí? Moisés nos está dando el ejemplo de lo que debemos de hacer. Señor, ya me salvaste porque enviaste a tu Hijo Jesús, pero ahora muéstrame tus caminos para tener gracia y escapar de todo lo malo que va a venir. Eso es lo que nos está enseñando Moisés. La gracia no es algo que nada más se le ocurrió al Señor en el año 0.
por ahí 2000 o 4000 años después de la creación, y dijo, vamos a empezar el concepto de la gracia. No, la trajo desde el inicio. La tenía ya desde el momento que creó este universo en el que vivimos, lo creó con favor, con gracia. Dios lo vio y dijo, hice la tierra, me gusta. Hice las estrellas, me gusta, tienen favor ante mis ojos, tienen gracia. Hago al hombre a mi imagen, tiene gracia. La regó, se salió, lo tuve que expulsar, pero aún tiene gracia, porque unos de ellos que a pesar de que viven en pecado o por naturaleza pecaminosa me buscan, obtienen gracia. Y ama tanto a esta creación que dice, voy a mandar al sacrificio del Mesías para que obtengan más gracia y me conozcan aún más. Porque decía que en Corintios, para mandarnos el Espíritu Santo que viva con nosotros ahora ya continuamente, sin necesidad de un templo, que nosotros seamos el templo. ¿Sí se acuerdan? Eso lo vimos hace como un año. La diferencia entre el templo físico y el templo que somos nosotros. La gracia del Señor viene desde el principio, hay que quitarnos, o por lo menos esa idea que a veces tienen muchos de que Dios es un Dios iracundo del Antiguo Testamento, y que Jesús es Dios encarnado, pero Él es socialista, que ya ama a todos y que es hippie. Así la ven, yo he platicado con gente que era cristiana y que se alejó o que no cree, y esa es la idea que traen. Porque nosotros no estamos haciendo lo que hacía Noé, que era pregonar justicia, o predicar justicia, que era dar a conocer a Dios como debe ser. Sino también tenemos esos conceptos de que Dios andaba enojado en el antiguo, 4000 años después de cambió de opinión y anda de buenas. Cuando desde el principio andaba de buenas. Lo que pasa es que nosotros no queríamos hacer caso. Y queríamos hacerlo a nuestra manera. En el momento que obedecemos, hallamos gracia y el Señor bendice. Y el Señor nos dice que nos salva de las consecuencias de la naturaleza pecaminosa. Amén, hermanos. Entonces debemos de irnos. Sí, está bien, Rosy, no te preocupes. Al rato subes a predicar. Pero debemos nosotros salir con la idea de que Dios es un Dios amoroso. Desde el principio, un Dios que desde el principio nos quiere salvar, nos quiere rescatar del lodo en el que nos metimos. Y siempre buscaba y estar continuamente. Por eso cuando dice la Biblia que arrepentimiento, estar constantemente arrepintiéndonos, cambiando. Cuando dice prepárense para el rato, arrepiéntanse, eso es salir de la desobediencia a la obediencia. Y vamos a ver en la próxima, si me toca el próximo domingo, todavía no sé, ahorita estoy viendo eso, pero vamos a ver eso, cómo me preparo para el rapto. Ahí viene el rapto, cómo me preparo, qué significa. Porque yo me imagino que muchos de ustedes, porque me han preguntado varios, ¿qué es prepararse para el rapto? Y no saben, si están preguntando no saben. Y yo también me preguntaba eso de niño, ¿qué es prepararse? Nunca llegaba a ninguna conclusión porque no hay manera. Empacar mis maletas espirituales. Y salen empacar mis maletas espirituales. No, pues me dejaste igual, hasta más confundido, ¿verdad? Porque recuerden cómo me decía esta persona, dice, el problema de los cristianos es que todo lo espiritualizan y nada lo aterrizan. Además, todo es espiritual y nada es real. Viven así como en las nubes. Y en cierta forma tiene sentido, ¿verdad, hermanos? Pues para terminar le voy a ceder entonces ya el micrófono a Jaime para que no se nos despida. No sé si va a haber sanidad. ¿Mari primero? Ok, bueno, que Dios les bendiga, hermanos.